Bizcocho de yogur. Si quieres hacer un pastel suave, esponjoso, tierno y además delicioso, esta es la receta para ti. Aquí tengo ya todos mis ingredientes y vamos a empezar por tamizar la harina. Esta es harina común, es harina de trigo de todo uso y la vamos a pasar por un colador. Este paso de cernir los ingredientes secos nos ayuda para incorporar aire y evitar que se formen grumos. Aquí mismo agregas el polvo para hornear y la sal. Y mezclamos todo para que se reparta mejor. Y esto lo vamos a reservar un momento hasta el momento que ya lo vayamos a usar. Ahora vamos a poner en la batidora la mantequilla con el azúcar. A este paso se le conoce como cremado y lo que tenemos que hacer es batir hasta que estos dos ingredientes se integren. Es importante que la mantequilla sea sin sal y esté a temperatura ambiente. Agregas una cucharadita de esencia de vainilla o del aroma que prefieras y sigues batiendo. Y este es un deli tip, siempre que estés haciendo bizcochos, cuando vayas a agregar las esencias, hazlo en el momento en que se está integrando la grasa, por ejemplo aquí la mantequilla, porque la mantequilla lo que va a hacer es como encapsular el aroma y de esta forma se evapora menos durante el horneado. Ahora vamos a agregar también el aceite. En esta ocasión estamos haciendo una combinación de grasas, bueno, de materia grasa. Estamos usando la mantequilla que le va a dar un sabor delicioso a nuestro bizcocho y también el aceite que junto con el yogur lo van a hacer como más suave en la boca. Ahora vamos a ir agregando los huevos de uno por uno. Y es importante que lo hagas así de uno por uno en un recipiente aparte para evitar que se te vaya algún pedazo de cascarón, cualquier impureza o para verificar que tus huevos estén en perfecto estado. Y recuerda siempre ir bajando la mezcla de las paredes del tazón para verificar que todo se vaya integrando bien. Es importante que todos los ingredientes en esta ocasión estén a temperatura ambiente para que se vayan integrando mejor y vayan haciendo así como una emulsión. Si tú notas que en esta parte del proceso la mezcla se puede ver así como un poquito cortada, eso es porque o los huevos estaban fríos o probablemente la mantequilla estaba fría. Sin embargo, o sea, es algo que si puedes es mejor que lo evites, pero al momento de ir integrando la harina junto con el yogur, esto va a desaparecer. Entonces ahora voy a ir poniendo aquí los ingredientes secos. Pon la mezcla de ingredientes secos en 3 partes y velo alternando con el yogur. Y una vez que vayas integrando la harina, recuerda que cuando ya estamos integrando la harina no tenemos que batir demasiado porque lo que puede pasar es que se activa el gluten y entonces nos puede quedar un bizcocho muy duro. Cuando estamos integrando harina hay que batir en la velocidad mínima de tu batidora y hacerlo solamente el tiempo justo hasta que tú veas que ya se integraron todos los ingredientes. Generalmente este paso siempre lo hago antes de empezar con toda la preparación, pero es algo que nunca te muestro y es como yo preparo los moldes antes de meterlos a hornear. Lo que hago es cortar un trozo de este papel, es papel para hornear, yo lo conozco como papel siliconado, creo que también le dicen papel sulfurizado y lo que hago es adaptarlo al tamaño de mi molde. Enseguida engraso el molde y ahora sí pongo la mezcla para llevarla a hornear, de esta forma aseguro que no se me vaya a quedar pegado. Yo los engraso con un poquito de manteca vegetal, aquí da igual si usas mantequilla o margarina o manteca vegetal y lo pongo tanto en los laterales así del molde como en la base. Y ahora lo que hago es ponerle el papel siliconado y con la manteca que quedó aquí en la servilleta pues termino de engrasar la parte de encima del papel siliconado y de esta forma de verdad no se te va a quedar pegado nada. Y también opcionalmente si tú quieres así ya los puedes hornear y no se te quedan pegados, pero para asegurarte más puedes ponerle una pizca de harina y esparcirla por todo el molde. Le voy dando así golpes para que la harina se reparta bien por todas las esquinas del molde y quede así bien cubierto. Ya que tienes tus moldes listos, ahora sí vas a vaciar la mezcla y en este tiempo ya tienes que tener tu horno precalentándose por lo menos unos 15 minutos a la temperatura que te indica la receta. En este caso es a 180 grados centígrados y este es un error súper común de principiantes, que es no precalentar el horno. Si tú vacías la mezcla en tus moldes y en ese momento vas y prendes el horno justo
justo cuando ya los vas a meter, lo que va a pasar es que probablemente no te va a salir bien el bizcocho porque el horno está frío. Entonces, para que el horno ya esté a esa temperatura, tienes que precalentarlo por lo menos unos 15 minutos antes, para que cuando tus bizcochos vayan a entrar al horno ya entren con la temperatura indicada. Y mira, esta es la consistencia que debe de tener la mezcla que acabamos de preparar. Esta mezcla la puedes hacer en un molde más grande, solamente recuerda dejarle espacio porque los bizcochos suben y crecen, y para que no tengas ningún accidente no debes de llenar tu molde más de 3/4 partes de su capacidad. En esta ocasión yo lo dividí en 2 para cortarlo en capas. Otra cosa que te sugiero es que los moldes en los que los vayas a dividir sean del mismo tamaño, o sea, no vayas a meter a hornear un molde de 20 centímetros con uno de 10 centímetros porque el pequeño se te va a hacer antes, se te va a quemar, y cuando abras para sacar ese, el otro se te puede hundir. Entonces eso es muy importante, que los moldes sean del mismo tamaño y contengan más o menos la misma cantidad de mezcla. Si quieres ser más preciso o más precisa, los puedes pesar y así te van a salir exactos. Y ahora ya los voy a llevar a hornear. Este bizcocho en mi horno tardó exactamente 40 minutos, pero el tiempo de horneado puede variar dependiendo de tu horno. La forma en la que te vas a dar cuenta cuando ya está es cuando le claves una brocheta o un cuchillo en el centro, y este tiene que salir completamente limpio, así no tiene que tener ningún pedacito de miga. Después lo sacas del horno, lo dejas enfriando sobre una rejilla más o menos unos 10 minutos, y para ayudarte a desmoldarlo puedes pasarle una espátula por toda la orilla. Enseguida, ahora sí ya lo vas a desmoldar, retiras el papel siliconado de la base y déjalo enfriando por completo. Y ahora sí ya puedes disfrutar de este delicioso bizcocho de yogur. Queda una miga súper suavecita. Por ejemplo, este ya está así frío y sigue muy suave. Tiene ese sabor bien rico de la mantequilla, pero no queda así como tan compacto como generalmente queda el bizcocho de mantequilla. Quise darte así esta opción sin rellenar, sin cubrir ni nada, para que tengas una opción más en tu repertorio de recetas de un bizcocho suave que puedes combinarlo de 1000 formas y rellenarlo con los sabores que más te gusten. Yo le digo bizcocho, pero escríbeme en los comentarios. He visto que muchas personas le dicen pan, pero para mí el pan es el que lleva levadura, y pues he visto en los libros que se dice bizcocho, pero dime cómo le dices. También he visto que en Sudamérica le dicen queque, no sé exactamente en qué país, pero escríbemelo aquí en los comentarios. Dime si ya conocías este bizcocho de yogur, si ya lo has hecho. A mí me gusta mucho esa combinación del aceite y el yogur con la mantequilla porque hacen que quede de verdad muy rico. Yo lo hice hace mucho tiempo. Cuando la primera vez que vi así como bizcocho de yogur se me hizo como un poco raro, pero de verdad queda muy rico. Aquí en el canal tengo una receta viejísima, yo creo que es de cuando iba empezando el canal, y la verdad es que me gusta mucho el resultado de este, pero yo siento que esta fue como mi versión mejorada de ese mismo bizcocho. Y otra cosa que no te dije es que el yogur que estoy utilizando es un yogur natural sin azúcar. O sea, sí puedes usar un yogur endulzado, no cambia tanto, pero bueno, como referencia te doy el dato, el yogur que yo estoy usando es sin azúcar. Y aquí te voy a poner algunas imágenes de las fotos, bueno, más bien te voy a poner algunas fotos que me han enviado recientemente. Si tú haces esta receta o cualquier otra del canal, envíame tu foto, lo puedes hacer a través de mis redes sociales. Yo me llamo Elena, pero en todas mis redes sociales me encuentras como Nivel Delicia. Y muchas gracias a todos los miembros que patrocinan mi canal. Aquí les voy a poner sus nombres y de verdad no te pierdas esta receta. Aquí en la pantalla te voy a poner todos los ingredientes que necesitas para hacer esta receta de bizcocho de yogur, porque sé que te va a encantar. O sea, pruébalo así solito, pruébalo con un café, te va a encantar a ti y a tus clientes más exigentes. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal y dale like a este video y no te pierdas este otro video de aquí. Yo soy Elena y te veo en el próximo video. Bye.